Hermanos queridos, voy a introducir el mensaje de hoy con un clip que quiero que observen. Les voy a prevenir que es duro, bien duro. Pero le pedí a los que se encargan de las publicaciones que me hagan el favor de hacer un pequeño mosaico. Entonces voy a pedir a los hermanos allá atrás en ingeniería que pasen ese clip y luego vamos a leer el pasaje bíblico esta mañana. Hermanos, si están listos. Ahí está la unción. Coro, tú me estás también. Es para todo el que está Recíbalo. Reciban esta unción ahora. Tócalos. Capítulo 18 del libro de Deuteronomio, versos 9 al 14. Dice el Señor: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero,
ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Señor, háblanos a la iglesia de hoy, por favor. Háblanos, Jesús, rescata a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. A mí me parece hasta mentira, honestamente, que haya personas que se dicen ser hijos de Dios y aprueban eso que acabamos de ver ahí. Cada vez son más las manifestaciones espirituales. Va en incremento eso. Eso es simplemente una pequeña muestra y eso he escogido lo más prudente. Hay quienes hasta se sacan la ropa interior ahora para recibir mejor la unción. Y otras cosas peores que esas todavía, que se hacen en el nombre de la fe cristiana, de Cristo y del Espíritu Santo. Lo que se ve en esos videos y en la iglesia contemporánea no tiene precedente en las Escrituras. Usted no va a encontrar un solo personaje bíblico de punta a punta de la Biblia que haya manifestado lo que eso que acabamos de ver se manifiesta. No hay un solo pasaje bíblico en la Biblia de punta a punta, y yo lo desafío, aunque usted lo busque, donde va a encontrar un mandato de Dios, un consejo o recomendación inspirada por el Espíritu de Dios a terminar haciendo lo que acabamos de ver en el nombre de la fe cristiana. Es una vergüenza, deshonra a Dios. Prácticamente todas y cada una de las manifestaciones espirituales que se están dando en la iglesia evangélica contemporánea en esos términos o parámetros son experiencias que muchas veces nos conectan con el mundo del oculto o el ocultismo, no con el Espíritu Santo. Proverbios, y esto lo mencioné la semana pasada, nos dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación a Dios. ¿Recuerdan eso? Si nos apartamos de la palabra de Dios, no interesa cuántas horas al día dediques el tiempo para orar a Dios. Es Dios el que nos dice, a través de aquel escritor, que si no obedeces, tu oración es una abominación a Dios. Nunca va a producirle placer. Y una de las cosas que nosotros vemos hoy en la palabra de Dios es que no estamos prestando atención a las enseñanzas tomadas de las Escrituras, sino que estamos tomando estas cosas de afuera de la iglesia, de afuera de la palabra de Dios. Y muchas veces cometemos el error de cristianizarlas, de declararlas aceptables. A través de mis años de ministerio, que ya son muchos, he conocido cristianos que todavía consultan al horóscopo. Personas que van a las lecturas astrales para poder saber qué decisiones tomar en la vida. Es una cosa tremenda. Y lo peor de todo es que se ve eso como algo totalmente inofensivo, algo inocente, que no tiene mayor trascendencia. Hay un ministerio que estuve investigando, lo vengo viendo ya hace tiempo, que se llama Christ Alignment. Y creo que comenzó en Australia, esto sí que no estoy seguro,
pero se describen como un asesor espiritual capacitado, más o menos, que se nutren de la energía divina, espiritual, de Cristo. Solamente esa frase me llama la atención, porque suena más a nueva era que a principio bíblico. Arrojan cartas. Agarran una persona que es toda tatuada y tiene unas cartas con figuras de personajes bíblicos. Le llaman a las cartas del destino. Y ellos dicen esto: practicamos una forma de curación que fluye de la presencia universal de Cristo Jesús. Antes de conocer a Cristo, para muchos de ustedes esto puede sorprender, pero estuve coqueteando con el ocultismo. Y parte del por qué vine a los pies de Cristo es porque estaba tratando de escapar de las cadenas de eso. Y a eso de tirar las cartas se le llama tarot. Y no tengo por qué explicarles qué es el tarot. Todos saben que se tiran las cartas. Tenemos gente que experimenta trances, éxtasis, arrebatamientos, que entran en una especie de convulsiones como lo que acabamos de ver en esos videos. Cosas muy extrañas, que solamente con mirarlo, los que somos cristianos, nos damos cuenta, el mismo Espíritu de Dios en nosotros nos dice que hay algo ahí que no está bien. No necesitamos predicaciones, solamente sentarse en quietud y observar y escuchar. Y el Espíritu mismo nos dice dentro nuestro, hay algo aquí que está fuera de tono. Los ruidos ensordecedores, el sonido casi demoníaco de las cosas que suceden allí, nos hablan a las claras. Dios nos está dando la sensibilidad de que no debemos tener comunión con eso. Y sin embargo, la iglesia claudica y va en busca de esas cosas. Lenguas extrañas. Yo he dado una serie acerca del don de lenguas. Y parece mentira la cantidad de gente que me ha escrito para justificar un don, perdiendo de vista todo el trabajo exegético que hicimos de Corintios. Y me salieron con a veces interpretaciones descabelladas de la Escritura para decir, usted está equivocado, yo tengo razón. Bueno, siga haciéndolo. Gente que dice que hablan inspirados por el Espíritu Santo lenguas extrañas que ni ellos saben lo que están diciendo. ¿Sabe usted que las personas que practican el ocultismo, personas que son mediums, aún satanistas, también tienen el don de lenguas? Personas que hablan ese arrabarabababa, asharalabá. Yo también hablo en lenguas, ¿se dio cuenta? En el mundo del oculto es donde suceden estas cosas que acabamos de ver. El fenómeno de las unciones mágicas. Tenemos a un famoso evangelista ahora, que también se encuentra en los medios masivos de comunicación, en donde da el espaldarazo de gracia con una espada medieval, una práctica que no tiene nada que ver con la Biblia o con la ordenación al ministerio. Y este señor toma una espada medieval que usaron los templarios o las cruzadas para ordenar a los caballeros. Y con esto se ordena a los supuestos ministros de Cristo. Hay un caballero, no interesan los nombres ahora, que le entrega a los pastores una réplica de la espada del escritor de Proverbios, de Salomón. Y mirando el video decía, pero ¿hasta dónde llega la ignorancia y la estupidez del hombre? La espada que usted ve es una espada medieval. Salomón vivió 900 años antes de Jesucristo. No existían las espadas de la Edad Media. Era una especie de, si hace la investigación, más bien un cuchillo grande en la actualidad. Pero este señor le dice a las personas y le entrega una réplica con la estrella de David, la réplica de la espada de Salomón. ¿Y sabe para qué? Para usar la espada y cercenar y cortar a los demonios. Y la gente
aplaude eso y los pastores reciben la espada de Salomón para luchar en la vida cristiana. Háganme el favor. Ninguna de estas experiencias tienen un igual en las Escrituras. La unción del agua, la unción de la escupida, la unción del chicle, la unción del martillo, la unción del saco, la unción de la silla, la unción del caballo. Tengo una larga lista. La unción del fuego, que acaban de ver algo así. La unción del cigarrillo, etcétera, etcétera. Ninguna de esas experiencias son llamadas unciones en las Escrituras. Hay quienes transmiten las unciones mediante un toque en el cuerpo. Hay cosas descabelladas como descalzarse personas y poner sus pies juntos para transmitir la unción el uno al otro. Viajes astrales donde se desprende la parte inmaterial del cristiano para ir a elevarse no sé a dónde. Meditaciones de yoga cristiano. Ahora déjenme hacer un paréntesis. No le digo que no haga ejercicio yoga porque es ejercicio, pero cuando entra en la meditación en el ámbito espiritual, entra en terreno extremadamente peligroso. Ahí se adentra en el mundo del ocultismo. No existe yoga, meditación, yoga espiritual cristiano. ¿Y el Halloween? Veníamos hablando con unos hermanos que gracias a Dios sí tiene 2 dedos de frente y advirtieron a sus hijos y estos pequeños entendieron y aceptaron la enseñanza e instrucción de sus padres, escapando a estas basuras que hoy publica la sociedad donde estamos viviendo. Pero adentro de la iglesia tenemos las calabazas, los esqueletos, disfrazamos a nuestros hijos de demonios, de vampiros, de muertos y cosas por el estilo. El apóstol Pablo, cuando escribió a Timoteo, hermanos queridos, y yo creo que no le damos ni 5 de atención al apóstol Pablo y sus advertencias. Este hombre le dijo estas palabras, pero el Espíritu dice claramente, sin lugar a dudas, con toda franqueza, el Espíritu de Dios nos dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De qué forma, Pablo? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas o enseñanzas de demonios. Ahora quiero que tome nota que Pablo apunta a 2 cosas importantísimas allí. Número 1, la fuente de donde se originan estas cosas. No es el corazón y la mente de Dios. Dice que son espíritus que salen a engañar a la gente. Y número 2, ¿cuál es la fuente de la enseñanza? ¿Qué tipo de doctrina? Dice que es doctrina de demonios, no la doctrina que nos traza la bendita palabra de Dios para su pueblo. Pero es eso lo que está escuchando el pueblo. El engaño de espíritus que salen a engañar. Y lo que enseñan no es la palabra de Dios, sino doctrinas de demonios. El problema es que muchas veces interpretamos hoy que porque una persona abre la Biblia y cita pasajes de la Escritura, eso es garantía que la persona es un ministro de Cristo. No se olvide que en la tentación del desierto, el demonio utilizó las Escrituras para tratar de desviar al maestro. El libro de Deuteronomio, que la palabra es un poco rara, ¿no es cierto? En el idioma español Deuteronomio es rara, pero quiere decir en nuestro idioma segunda ley. El libro de Levítico se dio a la primera generación que salió de Egipto y el libro de Deuteronomio se le da a la generación segunda que partió de Egipto. Porque estaban listos para cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. La primera generación que Dios rescató por gracia de aquellos años de esclavitud fueron contumaces, rebeldes, tentaron a Dios, no dieron oído a su palabra,
tuvieron más confianza en el alimento físico que en el espiritual, en la palabra bendita de Dios. Dios que les proveía todo lo que necesitaban, pero dejaron pasar de largo lo más importante, que es su bendita palabra. Si tuviésemos que agarrar una frase que de alguna manera, sintetice toda esta exposición del libro de Deuteronomio, podríamos agarrar el capítulo 11, verso 1, como verso central, donde Dios, al fin de cuentas, le dice a este pueblo, a esta segunda generación, qué es lo que espera ahora de ellos, que sus padres no hicieron en el desierto. Y todo el libro de Deuteronomio es justamente explicar eso que Dios quiere de ellos. Y les dice estas palabras. Les dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Y no termina ahí, sino que culmina diciendo: todos los días. Toma nota bien las tres cosas importantes. Número 1, tu amor a Dios. Tu vida va a ser totalmente enfocada en pasión por tu Dios. Y vas a mostrar ese amor por Dios guardando su santa palabra hasta cada detalle. Y eso no es los domingos cuando vamos a la iglesia, sino cuando salimos de la iglesia especialmente. Vivirla a cada instante, todos los días. Has de amar a Dios y lo vas a demostrar, si realmente lo amas, guardando su santa palabra. Y miren ustedes qué importante que es el libro de Deuteronomio para la iglesia, que Jesucristo va a utilizar justamente el libro de Deuteronomio para responder a un hombre que dijo: Señor, ¿cuál es el mandamiento, el primer mandamiento de todos? Y Jesús en Marcos 12 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y acá es donde apunta el Señor. Dice: y amarás al Señor tu Dios, que es lo que cita Jesús para responder a esa pregunta, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que está tratando de decirle Jesús a ese interlocutor? Mira, tienes que amar a Dios con toda tu pasión, con todo lo que eres, con todo tu ser. Será enfocado totalmente a Dios. Incluso cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, utilizó 3 pasajes de Deuteronomio para responderle a la tentación del enemigo, que por cierto citó las Escrituras, y en los 2 casos que encontramos allí, hay 3 tentaciones, pero 2 de ellas citó los salmos, tergiversados, los salmos que hablaban de el ungido, de aquel que habría de venir, que es Jesús a quien está tentando, y Jesús va a responder al enemigo con 3 pasajes bíblicos tomados del libro de Deuteronomio. Lo primero que le dice, le revela 3 grandes verdades. Número 1, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Capítulo 8, verso 3 de Deuteronomio. El pueblo de Israel, que andaba dando vueltas por el desierto, pusieron más su confianza en el estómago y en el pan que se pudre, en lugar de la palabra de Dios, que les había dicho: los voy a preservar y los voy a meter en una buena tierra. Y ellos, al ver la situación muy de lejos, porque miraban con miopía a las cosas de Dios, prefirieron el pan que se disuelve, el pan que Dios mismo les había dado para sostenerlos, pero querían incluso volver a la miseria de las cebollas en Egipto, en lugar de caminar por fe delante de Dios. Jesús le responde a la serpiente, que quiso hacer lo mismo y hacerlo caer a Jesús en el mismo error que aquella generación en el desierto: confiar en los panes en lugar de la palabra de Dios. Y Jesús responde con certeza. La segunda es: no tentarás al Señor tu Dios. Capítulo 6, verso 16 de Deuteronomio. El pueblo de Israel en el desierto, en aquella primera generación, se la pasó todo el trayecto tentando a Dios, hasta que Dios los tuvo que castigar para que aprendan a depender de Él. Y 40 años divagaron por el desierto
cuidados por por el Señor en lugar de dejarlos caer secados por la sed y el hambre en aquel lugar hostil. No tentarás al Señor tu Dios, le dijo a la serpiente antigua. Y la tercera es, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, Deuteronomio 6:13. Aquellos hombres tentaban a Dios a cada paso que daban en el desierto. No entendían que ellos tenían que alabar a Dios en lugar de tentarlo, de desafiar a Dios en cada vuelta de la esquina. El diablo intentó hacer eso con Jesucristo. Jesús dijo, no, Señor. Y le cita la palabra de Dios, le cita las Escrituras, el Dios encarnado, para responder al enemigo. Así que el libro de Deuteronomio entonces se enfoca en la actitud que debe tener el pueblo. Debemos amar a Dios y debemos obedecer a su santa palabra. Eso es lo que exactamente Cristo quería de los discípulos. En Juan capítulo 14, verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mucha gente canta himnos en la iglesia donde dice, te amo, oh Rey, te amo, Señor, y expresiones semejantes, pero vivimos en desobediencia. ¿Usted cree que esas imágenes que vimos allí, antes de todo ese espectáculo vergonzoso, no cantan himnos de alabanza, los mismos himnos que cantamos nosotros aquí? Y dicen las mismas cosas que decimos nosotros. Te amo, Dios. Usted mismo va a esas personas y le pregunta, ¿ama usted a Cristo? Por supuesto que lo amo, con todo mi ser. Pero desobedecen a su palabra. Y el Señor dice que si lo amamos debemos obedecer su santa palabra. No hay negocio con Dios. Si lo amas, obedece. Porque si vives en desobediencia, eso es la evidencia más clara que no amas a tu Dios y lo deshonras con tus hechos. Y por lo tanto tu oración es una oración profana, abominable al Señor. Eso es lo que vemos en la iglesia contemporánea. Duele muchísimo, pero la iglesia hoy vive en desobediencia. Y es por eso que estamos observando estos espectáculos terribles que se están dando hoy en el pueblo, si se puede llamar a eso el pueblo de Cristo. Ahora bien, en los capítulos 11 al 26, donde se nos dice, amarás a tu Dios y guarda su palabra todos los días, de allí arranca entonces una serie de indicaciones orienta al pueblo, si se quiere, de cómo demostrar ese amor a Dios. Desde el capítulo 11, verso 1, hasta el final del capítulo 26. Y el capítulo 18 está más o menos en el medio de todo eso e incluye una serie de consejos que incluyen la forma en que debemos demostrar nuestro amor a Dios. Y les dice que no tengan absolutamente nada que ver con el paganismo. Y en especial lo que tiene que ver con el mundo de lo oculto del paganismo. No solo el paganismo, sino las cosas que practica esta gente, en la espiritualidad que se vive en el paganismo, lo escondido del paganismo, lo que es demoníaco. Miren, ¿saben una cosa? Hasta no hace mucho tiempo el pueblo evangélico comenzó a conversar con otras religiones, más o menos en finales del 40 y en el 50, para tratar de ver si podemos conciliar con otras religiones y otras ideas. A esto se le llama el movimiento ecuménico. Y lo iniciaron hombres que lamentablemente fueron hasta cierto punto pilares de la idiosincrasia norteamericana en cuanto al evangelio se refiere. Nombres muy grandes, que inclusive yo admiraba en su momento. Y a medida que fui creciendo y estudiando el ministerio y sus creencias, tuve que agarrar y renunciar a ellos, porque estaban y están equivocados. Pero hasta ahí quedaba el asunto. Tratábamos de agarrar lo mejor de las religiones, sentarnos en la mesa y ver si podemos formar una comunidad fraternal de hombres y mujeres en el mundo, de distintas idiosincrasias, de distintas religiones. Ahora nos hemos ido más lejos.
porque nos sentamos con brujos y satanistas que han metido ya no ideas religiosas que consideramos mal considerado inocentes, sino que ahora estas cosas del averno se nos han metido en la iglesia misma y eso es lo que la gente busca. O sea que lo que estamos observando en nuestra época, hermano querido, somos testigos de la degeneración de la iglesia cristiana. Y no se está tomando esto en serio. De estos versos, fíjense que podemos inferir algunas cosas. 1. Los paganos practican el ocultismo, no el pueblo de Dios. Fíjate en tu Biblia, allí, verso 9, identifica las costumbres como las abominaciones de aquellas naciones. ¿Lo ven eso? Ahí en el verso 9. Son abominaciones que practican aquellas naciones. Noten el contraste que hace entre este pueblo de Dios y los otros. Aquellos practican abominaciones, mi pueblo no. Verso 14, estas naciones a agoreros y a adivinos oyen. A Israel se le dijo, oye Israel, en el capítulo 6. Y lo que tienen que oír es la palabra de Dios. Los paganos oyen también, pero no oyen a Dios. Dice que oyen a agoreros y a adivinos. Y siglos después el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, diciéndole que habrá personas que oirán también, pero oirán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El pueblo de Cristo no tiene nada que ver, no practica el paganismo. Los paganos practican estas cosas. Segundo, por causa de estas prácticas, la sociedad entera se degenera. En este caso, estas prácticas los van llevando a actos aborrecibles, aberrantes, que no nos puede subir hoy día en la cabeza como algo normal. Verso 10 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Pero es horrendo pensar en una cosa así. Quemaban vivos a sus hijos delante de los dioses. Cuando nosotros miramos la cantidad de chicos que fueron sacrificados, asesinados, porque esa era la costumbre de la sociedad, y nos llenamos de horror, y resulta que hoy no nos produce horror los millones de chicos que son asesinados mediante la práctica de la aborción. Me deja estupefacto a mí. Y sentarse y considerar los argumentos para defender en todos los órdenes sociales esta práctica que se va a hacer oficial en todo el mundo, que no les quepa la menor duda, porque el mundo pagano sin Cristo degenera a cosas terribles. Y déjeme decirle, si está impresionado de lo que se ve hoy día en la sociedad, prepárese, porque vienen cosas peores. Número 3, las experiencias propias del ocultismo no proceden de Dios o del Espíritu Santo. Observe que dice, oyen a agoreros y a adivinos. Noten la lista de los versos 10 y 11, que no se ha hallado personas que quemen a sus hijos, ni agoreros, sortílegos, hechiceros, encantadores, adivinos, magos, gente que habla y consulta con los muertos. Pero dígame usted una cosa, en lugar de consultar con el Dios de los vivos, queremos levantar a los muertos. Escuchaba a un famoso predicador televangelista en estos días diciendo que fue a la tumba de alguien y ese muerto lo ungió supuestamente otro predicador, el del saquito blanco, a pocas palabras, buenos entendedores. Bueno, eso es lo que se está viendo en la iglesia contemporánea y lo recibimos con brazos abiertos. Nadie juzga nada. Es más, si usted juzga estas cosas, le van a decir, no juzguéis, dice el Señor, para que no seas juzgados. ¿Y tú qué estás haciendo cuando me citas ese pasaje bíblico? Y número 4, quienes practican el ocultismo están bajo juicio.
No están ungidos como algunos pretenden decirnos. Están bajo juicio. Verso 12 dice, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Es tan grave el asunto de dejar que el ocultismo tome lugar en el cuerpo de Cristo, en lo que llamamos hoy la iglesia cristiana contemporánea, que produce abominación a Dios. Y se usa una palabra hebrea muy fuerte y específica. Toebaj quiere decir que le produce horror, espanto a Dios. Y esa palabra hebrea no significa que Dios tiene fobia, que es un etnofobo, un homofobo, o no sé, cualquier otra cosa que ahora le meten a la pregunta como un adjetivo. No, Señor. Está hablando no de miedo, sino del horror que le produce en sus fibras más profundas la gente que practica semejante cosa y terminan en conductas deplorables, como la que se menciona allí, que son totalmente antinaturales. Los versículos 1 al 8, vamos a decir, del capítulo, después léanlo bien en casa, ahora por amor a la brevedad lo paso de largo, pero lea bien en casa esto, desde el verso 1 al 8, ahí después aprendan el video y paren el video y sigan el texto y estudien bien eso, pero más o menos para orientarlos, para hacer más la hermenéutica del asunto, desde los versículos 1 al 8 está hablando de los sacerdotes. El ministerio correcto del sacerdocio, que eran los que representaban al pueblo de Dios delante del Señor. Se le da una serie de pautas. Desde los versículos 15 al 22 nos está hablando, se le están dando pautas o prerrogativas a los profetas, que eran los que transmitían la palabra de Dios al pueblo. Así que, por un lado se habla de los sacerdotes que ministran a Dios y por el otro lado los predicadores que ministran en nombre de Dios al pueblo. Y en el medio deliberadamente se coloca este incidente donde se está descalificando un ministerio y ministros que están haciendo las cosas no en el nombre de Dios. Y a ellos se les dice, escapen de estas cosas. La iglesia no presta atención a este sándwich exegético. Es justamente en el medio donde nos hemos quedado y estamos practicando estas cosas. ¿Por qué son abominables? Podemos estar pasando toda la mañana hablando de por qué es abominable, pero le doy tres cositas. Uno, porque no tiene su fuente en Dios. Estas cosas no nacen del corazón de Dios, no son inspiradas por el Espíritu de Dios. Dos, porque en lugar de confiar en Dios y en sus santas palabras, los hombres ponen su confianza y su atención a agoreros y adivinos y falsos apóstoles, espíritus engañadores, doctrina de demonios, cosas que son tomadas del mundo del ocultismo y no de las experiencias que nos plantean las Escrituras. Y tres, porque en lugar de escuchar la voz de Dios, escuchan a falsos representantes que supuestamente hablan en su nombre, pero no lo hacen. ¿Qué consejos nos advierte el Señor? Nos dice, número 1, no aprendan a hacer estas cosas. Versículo 9 en la segunda parte. No aprendan a hacer estas cosas. Lo que tú ves, hermano querido, en ese video es gente que aprendió, que alguien les instruyó a que así es como hay que acercarse a Dios, así es como hay que experimentar a Dios, con convulsiones, con gritos demoníacos, soplando el fuego para que la bendición del fuego caiga sobre mí, o disparates semejantes. Personas que han sido dirigidas por falsos pastores que no obedecen la palabra de Dios, porque si la obedecieran prestarían atención a lo que dice este hombre. No aprendan a hacer estas cosas. Hay gente que sabe más de las cosas del demonio que de las cosas de Cristo. Hay gente que está dispuesta a aprender. Hay gente que está dispuesta a enseñar. Y hay gente que está dispuesta a practicar. Y eso es lo que estamos observando en esas cosas aberrantes que vimos en ese clip o ese video.
Hay gente que sabe más del ocultismo que de Cristo Jesús. Yo paso un examen a toda esa gente, los pongo aquí adelante y les doy papel y lápiz y les digo, escríbame una página solamente, ¿qué me puede decir acerca de la persona del Señor Jesucristo? Y le aseguro que no pasan de 3 renglones si llegan a escribir una oración completa. Pero del ocultismo le puede experiencias, le pueden escribir libros enteros. Y así le va a la iglesia cristiana en estos días. No solamente eso, pero dice otra vez, no aprenderás. Verso 10, no sea hallado quien haga estas cosas. No solamente no debemos aprenderlas del mundo de afuera, del mundo pagano, sino que ahora dentro nos dice, no debe tener comunión con personas que practican estas cosas. No se debe encontrar ni uno en la iglesia de Cristo que practique estas cosas. Y precisamente en la iglesia de Cristo es donde encontramos estas cosas. Nosotros, la iglesia de Cristo, hoy le estamos haciendo el favor al diablo de exportar experiencias en lugar de exportar el evangelio. Estamos importando primero toda la basura del paganismo para luego abrir las puertas de la iglesia y compartir el paganismo con el mundo perdido, en lugar de la palabra bendita de Dios que trae luz y esperanza a los perdidos. Número 3, verso 13, serás perfecto delante de Dios. 3 cosas que le dice el Señor a estas personas. Serás perfecto, porque lo que vas a encontrar afuera del pueblo de Dios es imperfección absoluta por causa de la inmoralidad del pecado. ¿Por qué se debe hacer así? Dice verso 12, porque esas cosas y esas personas son abominables a Dios. Y número 2, verso 14, porque Dios no nos ha dado permiso a su pueblo para practicar estas cosas y mucho menos introducirlas a la hoy pueblo de Dios, la iglesia de nuestro bendito Salvador. Hermano, uno se puede preguntar, ¿cuál es el peligro que encierra el ocultismo? ¿Qué tiene de malo después de todo? Informarse, leer libros acerca de este asunto. Yo leí mucho acerca del ocultismo. Tenía libros que después tuve que tirar cuando conocí al Señor. Mucha literatura, mucha basura. Cuando estaba medio loco de la cabeza antes de conocer al Señor. Y sabe, le puedo hacer una lista larguísima de prejuicios que vienen en la vida de una persona por causa de practicar estas cosas. Pero número 1, le digo esto, es una síntesis para que piense lo peligroso que es, que no es nada inocente el ocultismo para el pueblo de Dios. En primer lugar, te va a adentrar a la influencia de los demonios. Y los demonios te van a hacer creer que tú estás tomado por el Espíritu de Dios. Y cuando usted habla con una persona así y que ve que no puede usar las Escrituras en una forma correlativa, que hace sentido, usted escucha las explicaciones o lo que se escribe y va a ver que esta persona dice disparates. Y uno dice, pero ¿cómo es que no entiende esta persona lo que es claro en la Escritura? Y no lo entiende porque no está inspirado, no está iluminado por el Espíritu de Dios, que es el que nos lleva a toda verdad, es el maestro del Hijo de Dios. Pero ustedes lo ven a ellos diciendo cosas y usted a veces mira y dice, pero ¿dónde encontró eso en la Biblia? Bueno, es que no tiene el Espíritu de Dios. Entró en la esfera de lo demoníaco. Espíritus engañadores están dirigiendo a esa persona que sí usa la Biblia, sí usa el nombre de Cristo, usa el nombre de Dios, pero no predica a Dios, no predica a Cristo y mucho menos lo sirve. El ocultismo te introduce irremediablemente al mundo de las tinieblas. 2, nos hace proclives a conductas antisociales y agresivas, incluso antinaturales.
esa gente quemaba a sus hijos vivos. Y hoy en la sociedad presente vemos aberraciones en la sociedad. Y es porque gente empieza a coquetear con estas cosas y terminan en estados de degeneración, estados de conducta tremendo. Leemos hasta el cansancio de personas que han matado a sus padres por servir al mismo demonio, que son voces que escuchan y les dijeron: toma una navaja y penétrales el pecho. Ahora mismo acabo de escuchar en estos días un caso semejante, que escucharon unas jovencitas la voz de Satanás que les decía que vayan a matar a sus compañeros de escuela. Y número 3, y lo peor de todo, es que nos afecta directamente en nuestra relación con Dios. Tú te pones a coquetear con lo oculto y lo que estás haciendo es perdiendo una oportunidad magnífica de tener comunión con tu Dios. Dios le habla a esta segunda generación para que no vayan a fracasar como fracasó la primera generación que salió de la tierra de Egipto. Y el libro de Deuteronomio se termina con un llamado. En el capítulo 30, versos 19, sigue más el libro, por supuesto, pero es un llamado que hace Dios y es tremendo y está cargado de solemnidad. Le dice: a los cielos y a la tierra llamo. Versículos 19 y 20. Dios llama a su creación, dice, y dice: los llamo a ellos por testigos hoy contra vosotros. Es la tierra la que es testigo de las barbaridades que hacen los hombres en la tierra. Podemos ocultarnos de los ojos de los hombres, pero el suelo mismo donde pisamos y hacemos abominaciones declara nuestras acciones. Mira cómo está el mundo. ¿Qué crees? ¿Que los ecólogos, cuando tratan de hacer algo para salvar el planeta, lo hacen porque suceden por accidente las cosas? No, la Tierra nos está hablando, diciendo: esto es lo que hicieron ustedes. La calamidad ecológica que vemos en el mundo es el resultado de la acción e intervención de hombres irresponsables que se han olvidado de Dios. Yo llamo a esas cosas, los cielos y la tierra, por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Te he puesto delante tuyo, como hizo con la primera generación que salió de Egipto, todas sus bendiciones. Te estoy poniendo la vida o la muerte, la bendición o la maldición del pecado. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios. Dice: atendiendo a su voz, es decir, obedeciendo a su palabra y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra, porque Él es vida para ti, dice, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, y que les había de dar. Hermano querido, hoy el mundo está delante de la cruz de Cristo y Dios nos está poniendo enfrente de esa cruz para escoger entre la vida y la muerte. La bendición de la tierra prometida, nuestra Canaán celestial, o la maldición del pecado que es eterna y en el infierno de fuego. Y Dios nos llama a través del Evangelio diciendo, rogándonos: este es tu tiempo, acepta la vida, recibe el regalo de Dios que es la vida eterna. No rechaces esa bendición, no te quedes con la maldición. Y los hombres, ¿qué dicen? En lugar de decir amén, dicen: dame la maldición, déjame de Cristo y de su cruz. Y eso es lo que estamos viendo en este mundo. Hermano querido, nosotros somos víctimas de un gran fraude. Y no es Dios el que nos ha defraudado, son los líderes espirituales de la iglesia.
Y me duele como pastor en el alma ver ovejas de Cristo que son llevadas de la nariz para abrir sus corazones a cosas siniestras. Y yo quiero hablarte a ti, al corazón, y a los que nos escuchan a través de la cámara. Por el amor de Cristo te imploro que busques la vida de Cristo Jesús, y que prometió que nos dará vida y vida en abundancia. Como Dios le dio a esta generación en el desierto, les dio la vida, los preservó, los cuidó tiernamente, como un padre a sus hijos. Les dio de comer de donde no había nada, les dio agua en medio de un desierto, los protegió incluso en lo que llevaban puesto. 40 años estuvieron dando vuelta, no encontraron una boutique donde cambiar sus prendas, y sin embargo las prendas no se enmohecieron durante todos esos años. Sus hijos crecieron sanos y fuertes, hasta el punto que una segunda generación está lista para tomar la tierra. Dios se encargó de proteger a estas personas en medio del desierto, de las penurias de un largo caminar, y de allí levantó una nación fuerte y preparada para tomar la tierra. Ese es nuestro Dios. Un Dios que le dio la vida a esta gente cuando se morían de hambre y opresión en Egipto, y nosotros bajo el peso del pecado, esclavizados y arruinados. Dios nos rescató y nos dio la vida en Cristo Jesús, y nos continúa protegiendo y cuidando para vida eterna. ¿Por qué tenemos que abrir la puerta a experiencias tomadas del mundo del ocultismo? No tengas nada que ver con eso. Ni siquiera tengas comunión con gente que predica o promueve eso, que abraza esas cosas, porque va a afectar nuestra comunión, y en última instancia dice es abominación a nuestro Salvador y Dios. Quiero dejarles eso para que mediten entonces y no caigamos en el error que cayeron la primera generación que salió de Egipto. Y cuidado, que si seguimos leyendo, esta segunda generación también cayó en desobediencia a Dios, incluyendo al mismo Josué, que empezó bien, pero luego terminó desafiando a Dios por no barrer todo lo que había en la tierra de Canaán, perdonando la vida de algunas personas que los hizo siervos de Israel, y terminaron llevando al pueblo a la idolatría. Y luego entramos a la zona o el territorio de los jueces, donde fue una tragedia espiritual, y eso se ve a través de toda la historia. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios y dejamos entrar apenas la luz del oculto, nos exponemos a un peligro tremendo. Y en lugar de sentir rabia por esa gente, me da pena, me da dolor, porque necesitan a Cristo. Y si necesitas tú a Cristo, te insto a que escojas la vida, como dice el Señor, porque en la vida está la bendición y la vida eterna. Fuera de ella, la condenación para siempre. Vamos a orar. Padre, no sabemos qué decirte en estas cosas. Cuando miramos cómo ha proliferado esto, cómo las iglesias se llenan y se inculcan en la gente cosas que no tienen paralelo en las Escrituras. Es más, lo que la Biblia nos advierte es que no tengamos nada que ver con eso. Y es justamente eso lo que estamos buscando. Tú sabes, Señor, que muchos protestarán a este mensaje, como lo hicieron en el Antiguo Testamento, como lo hicieron en tus días, Señor, como lo hicieron a tus santos apóstoles, y como se ha hecho a través de la historia. Protestarán, no les gusta, porque amas más las tinieblas que la luz. Salva, Señor, a tu pueblo. Rescata a los escogidos. Devuélvenos al redil, Señor. Ovejas que se han escapado y andan perdidas por los montes. Deja, por favor, las 99 y sal a buscar la oveja perdida. Y tráela a nosotros, Señor, a nuestro hermano, a nuestra hermana. Sálvale, por favor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.